Hola hermosura, muy bienvenida o bienvenido a este nuevo tutorial. Si estás aquí por primera vez, yo soy Lola, estás en Tejer Encajes con Lola y estoy encantada de que estés aquí. Puedes también encontrarme en Tejer con Lola, donde encontrarás otros tejidos a 2 agujas y a ganchillo. Hoy te traigo un triangulito que forman estas hojitas de trébol y que unidos entre sí resultan un precioso tejido. Los puedes utilizar solos como aplicación o irlos uniendo y mira qué maravilla. Elige cualquier lana, algodón, perlé, cualquier color, experimenta y disfruta. Empezamos. Empezamos tejiendo 5 cadenetas. Y ahora formamos un círculo haciendo un punto deslizado en la primera cadeneta que hemos tejido. Así. Y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos dentro del círculo. Un picot de 3. Hacemos 3 cadenetas y enganchamos aquí tomando 2 hilitos. Y otra vez 4 puntos bajos. Un picot de 3. Y de nuevo 4 puntos bajos. Picot de 3. Y enganchamos en el primer punto bajo que habíamos tejido. Bien, pues ya tenemos la base del triangulito. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es una cadeneta y aquí donde habíamos hecho los 4 puntos bajos vamos a hacer 3. 12 cadenetas. Y volvemos aquí otra vez y volvemos a hacer 3 puntos bajos. De nuevo 12 cadenetas. Y aquí otra vez saltamos el primero o el último, da igual, y hacemos 3 en vez de 4. Y en el último lado del triángulo hacemos 9. 9 y un punto alto pinchado aquí en el primer punto
y ya tenemos los 3 arquitos de cadenetas. Ahora vamos a subir con una cadeneta y aquí donde hemos hecho el punto alto vamos a hacer 4 puntos bajos. Un punto bajo en el centro donde habíamos hecho los 3 puntos bajos de la vuelta anterior. Nos vamos al siguiente arquito y aquí vamos a hacer 18 puntos bajos. Dieciocho. Hacemos el punto central, un punto bajo en el centro de los 3 que habíamos tejido y otra vez en este 18 puntos bajos. Dieciocho. Y nos vamos al siguiente y como ya habíamos hecho 4, aquí solo tendremos que hacer 14. Bueno, primero hacemos el punto bajo este en el centro y aquí 14 puntos bajos. Enganchamos aquí en el primer punto bajo y cerramos con un deslizado. Así. Bien, pues ahora vamos a subir con 4 cadenetas. De estas 4 cadenetas, 3 cadenetas corresponden a un punto alto y la otra cadeneta es la de separación. Y en el siguiente hacemos un punto medio, cadeneta de separación y un punto bajo en el siguiente. Veis que hemos terminado un punto antes del último punto, o sea, hemos terminado en el penúltimo punto, este sería el último, este es el central y aquí también nos saltamos uno y en el segundo vamos a empezar aquí sin cadeneta ni nada, nos saltamos el central y el siguiente y aquí empezamos un punto bajo, una cadeneta, un punto medio, una cadeneta, un punto alto y vamos a repetir una cadeneta y un punto alto hasta que tengamos 12 puntos altos separados por una cadeneta, uno en cada punto de base. Cadeneta,
Este es el 11, si no he contado mal. Cadeneta y el 12. Así que tenemos punto bajo, punto medio, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos altos separados por una cadeneta. Ahora otra cadeneta de separación y termino con un punto medio, cadeneta y punto bajo. ¿Veis? De nuevo nos hemos quedado en el penúltimo punto, este sería el último, este el central y nos saltamos uno de este lado. Saltamos este y empezamos en este. Punto bajo, punto medio, o sea, cadeneta, punto medio, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto y así hasta que tengamos 12 puntos altos. Y 12. Cadeneta, punto medio, cadeneta, punto bajo. Este es el que me ha quedado de este arco, este es el central, salto 1 y me voy al siguiente. Y aquí, punto bajo, cadeneta, punto medio, cadeneta. Y aquí tengo que hacer 11 puntos altos. 1, cadeneta, 2, cadeneta, 3, cadeneta y así hasta 11. 10, cadeneta y 11. Ahora cadeneta, y como os he dicho antes, esto era un punto alto que sería el 12 y una cadeneta de separación. Por lo tanto, engancho y cierro. Bien, esto sería el punto medio. Pues aquí, antes del punto medio, voy a hacer un punto bajo. Subo con una cadeneta y un punto bajo. Y esto es todo lo que haré en este círculo. Ya me voy a ir al siguiente. Hago una cadeneta esta vez para pasar al siguiente. Y aquí entre el punto medio y el punto alto hago otro punto bajo. 3 cadenetas, un punto bajo aquí entre los dos puntos altos y así toda la vuelta hasta que tenga 12 onditas de estas. O sea, hago 3 cadenetas y pincho en la siguiente cadeneta que hay entre los puntos. 2, 3 y a la cadeneta, o sea, entre medio de los puntos. Tengo que acabar entre el punto medio y el punto alto y tener 12 onditas. Y este es el último, ¿veis? Punto bajo, punto medio, entre medio del punto medio y el punto alto es donde va el último punto bajo
de la última ondita. Aquí. Y si todo ha ido bien, aquí tenemos que tener 12 onditas. 12. Hago una cadeneta para pasar al siguiente arco y aquí tengo el punto bajo, el punto medio, aquí mi primer punto bajo. Y lo mismo, 3 cadenetas y un punto bajo en la cadeneta de separación del siguiente. Y este es el último. Tengo punto bajo, punto medio y entre el medio y el alto. Yo me aseguro siempre porque luego para enganchar necesito tener las mismas onditas en todos los tréboles estos o lo que sea. Cadeneta de separación y de nuevo me voy entre el punto medio y el punto alto y hago lo mismo. Y aquí, si os acordáis, entre el punto medio y el punto alto ya había hecho un punto bajo. O sea que aquí, en vez de un punto bajo, haré las 3 cadenetas y un deslizado. Aquí en el punto bajo que había hecho, deslizo y ya estaría. Tengo 12 onditas. Este sería un motivo entero, ¿no? Por si no quieres formar un tejido, solamente aplicaciones, pues también son la mar de bonitos estos motivos. Y si los quieres unir, voy a deshacer 3 onditas, que son las que tengo que dejar, 2 onditas, que son las que tengo que enganchar, y aquí me quedo. Mirad, aquí entre motivo y motivo, en los laterales, solamente van 2 puntos enganchados. Luego aquí ya van 3, pero yo ahora te voy a enseñar cómo engancharlos aquí. Como veis, es muy curioso porque va un motivo hacia arriba, una tira hacia abajo y otra tira hacia arriba. Bueno, primero vemos cómo se engancha y luego hablamos. ¿Veis? Se dejan 3 motivos aquí y se enganchan 2. Por lo tanto, si yo la quiero enganchar en esta, tengo que dejar 3 motivos aquí, enganchar estos 2. Y aquí tengo que dejar 5 onditas. Como tengo 7, pues ahora voy a hacer una cadeneta, porque he hecho el punto bajo. Aquí hemos dicho que dejo 3 y pego en los 2 siguientes. Entonces tengo que enganchar aquí. Y para enganchar lo que hago es deslizar un punto. He hecho una cadeneta, un punto deslizado y ahora otra cadeneta que será como si fueran 3 y ahora me voy a la siguiente cadeneta entre punto en punto y hago el punto bajo. Ahora una cadeneta, engancho en el siguiente, deslizo, hago otra cadeneta más y me voy al siguiente espacio y hago el punto bajo. ¿Veis? Esto ya lo tengo enganchado. Aquí me van a quedar 3 arquitos como aquí, porque en realidad
Los espacios son de 3 arquitos, o sea, o 3 onditas. En el centro quedan 4 y cuando lo vas tejiendo pues ya lo vas viendo, ¿no? De todas formas te dejaré más fotos en la web para que lo veas mucho mejor y te puedas descargar las imágenes fácilmente. Como siempre te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Bien, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!